Un cordial saludo para todos. Les habla David Villán y les estoy invitando a compartir las perspectivas de los mercados en renta variable para la semana entre el 23 y 28 de mayo. Finalizamos entonces el quinto mes del año y empezamos con perspectivas del mercado internacional. Mirando entonces que en renta variable, esta es la foto que nos ofrecen los mercados. Por un lado, datos relativamente mixtos y más tendiente la semana que acaba de pasar a datos negativos y a cifras negativas que positivas. Por el lado de Japón, por el lado de China, la disminución fue del 0.06% en renta variable. Japón creció la renta variable 1.74. Por el lado de Europa, un crecimiento muy corto, muy leve, 0.55 el DAX, FTSE 0.29, el IBEX 0.57. En Estados Unidos, un comportamiento mixto, Dow Jones bajó 0.20%, el Standard Poor's sube 0.28%, y por el lado de Latinoamérica, en Colombia, la disminución fue del 2.07 en acciones. El mercado accionario de Brasil disminuyó el 4.02 y en Chile la disminución fue del 1.57. Asimismo, los principales activos financieros, la variación de la semana la tenemos en la parte de abajo. El petróleo siguió en su tendencia alcista, creciendo en la semana el 0.8% por encima de los niveles de 48 en el WTI. El índice dólar sigue también en la parte alcista. Su aumento de la semana fue corto, 0.04%, pero sigue en un movimiento alcista y se sostiene en reacción después de la debilidad que presentó hace 3 semanas. Los mercados emergentes, en medio del índice fortaleciéndose, viene disminuyendo y viene haciendo un retroceso de esta manera. Esta semana el corte no es tan fuerte como el anterior, pero igual disminuyó 0.19% en la semana que acaba de pasar. Mientras que los activos refugio, oro y tesoros, que la semana pasada habían tenido un movimiento importante alcista, esta semana tuvieron una disminución ambos del 1.6%. Así que siguen estando en la parte alta y alcista de la gráfica, en una tendencia alcista, pero se presentó disminución y un poco de posiciones vendedoras después del rally que se ha visto en el oro y en los tesoros. A nivel fundamental, los dos temas más importantes de la semana estuvieron relacionados con el petróleo y con Estados Unidos. Por un lado, el petróleo nos dio un corte mixto y un punto de vista relativamente mixto en términos de inventarios. El día martes conocíamos los inventarios de la API, los cuales salieron en desacumulación, mientras que el día miércoles, bajo el informe oficial, esos inventarios salieron en incremento, un incremento del 1.3 millones de barriles, lo cual da un indicio mixto en términos de inventarios y también fue parte de lo que el mercado leyó el día miércoles tras esos inventarios alcistas, retrocesos que se vieron al inicio del miércoles y durante el día jueves. Sin embargo, hay factores importantes que todavía siguen sosteniendo o siguieron sosteniendo la cotización alcista en el petróleo la semana pasada y fueron básicamente los datos, por un lado, de producción de Estados Unidos que continuó disminuyendo. Ya venimos semanas consecutivas de disminución. La disminución de esta semana fue de 11.000 barriles en Estados Unidos y sigue entonces disminuyéndose la producción por este lado, mientras que también la producción sigue afectándose por el lado de Nigeria y Libia, donde han continuado los conflictos armados que se están presentando en estos países, han seguido afectando la producción, que se une también a la de semanas anteriores de Canadá, en donde todo este conjunto da una idea de una disminución en la producción de cerca de 2.5 millones de barriles. Adicionalmente, las estimaciones de Goldman Sachs, en donde semanas o meses anteriores había tenido una de las posiciones más bajistas en petróleo, viéndolo cerca de los $20 por barril. Ahora su percepción es mucho más alcista y se acerca casi a los $50, y esto generó también una reacción en común, viendo que otras casas y otras grandes casas como Goldman Sachs ya ven en promedio un petróleo entre 48 y 50 para tarde 2016. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas señales de recortes de la producción son temporales, son señales
que no van a ser permanentes durante los próximos meses, así que hay que estar atentos en medio de que pueda volver a reactivarse producción en Nigeria, pueda volver a reactivarse producción en Libia y pueda volver a reactivarse producción en Canadá, lo cual en algún momento, cuando esto empiece a suceder, va a quitarse esta señal y tendremos que empezar a evaluar si hay otra señal que siga afectando la ecuación oferta y demanda para equilibrar el mercado, o si la misma vuelve a desequilibrarse y vuelve a generar un view bajista. Por el momento, lo que consideramos es que el petróleo se mantiene en una tendencia alcista y que, si bien pueden presentarse ventas y venta de posiciones en medio del rally en el que venimos, pues los niveles que hemos mencionado, cerca de los $48 por barril, son niveles a los cuales estamos pensando se debería ajustar la cotización en las próximas semanas. Muy atentos a la reunión de petróleo, la reunión de la OPEP, el próximo 2 de junio, donde esta reunión será muy importante teniendo en cuenta los posibles anuncios de recortes o no recortes de producción, y sabiendo que cualquier dato positivo, en medio de que todo ya se sabe que no hay intenciones de recortes, cualquier anuncio, cualquier dato que pueda salir podría ser positivo para la cotización. Y en medio de esto, obviamente, los mercados accionarios, en parte correlacionados con el petróleo, pues van a ver también un respiro y un impulso alcista, y podrían ver un impulso alcista adicional. El otro dato importante es por el lado de Estados Unidos, en donde las minutas de la Fed básicamente manejaron un lenguaje alcista nuevamente. De hecho, los futuros se han incrementado en posibilidades de subida de la Fed para junio, julio y septiembre, con un incremento importante, inclusive pasando cerca del 6% hace unas semanas en junio a cerca del 30% bajo nuevas expectativas de posibilidades de subida de la Fed en el mes de junio. De todas formas, nuestro view es que, y nuestro punto de vista es que consideramos difícil que la Fed suba tasas en junio, sobre todo sabiendo que unos días después va a darse la reunión del referendo de Inglaterra, y que en medio de la volatilidad e incertidumbre que puede tener los mercados asociados a esta decisión, pues sería un argumento importante para que la Fed no subiera tasas en el mes de junio. Esto también nos podría dar una perspectiva adicional de alcista en renta variable, teniendo en cuenta que en la medida en que la Fed no suba tasas, en la medida en que la Fed mantenga una posición pesimista en subida de tasas, pues esto lo van a leer los mercados financieros como perspectivas de liquidez y como perspectivas alcistas aún, que pueden sostener los mercados de renta variable en los soportes claves que hemos ido mencionando. Esta semana es importante tener en cuenta que sobre el día jueves se van a conocer datos de los bancos centrales de Japón y de Europa, así que van a ser datos que van a darle liquidez, o que van a darle perspectiva de liquidez a los mercados accionarios. Es el dato que consideramos importante a tener en cuenta para esta semana, así como los datos de inventarios de petróleo y los datos normales que vienen saliendo de petróleo, que siguen siendo un fundamental importante tanto para este commodity como para la renta variable. Vamos al foco en Estados Unidos y veamos que entonces, después de una semana volátil, de bastante incertidumbre, el Standard & Poor's cierra sobre 2052. Digamos que se mantienen dentro de nuestra línea de soporte que hemos anunciado en semanas anteriores, entre el 2055 y 2032 puntos. Esta semana se presentó unos movimientos bastante volátiles, y el tema de la Fed y el tema de cambio de perspectivas de la Fed fue lo más relevante. De todas formas, la indecisión fue la característica de la semana, una vela semanal que no cambió la perspectiva ni para arriba ni para abajo, nos mantenemos en un punto muy neutral, después de venir de 3 semanas de retrocesos leves en el Standard & Poor's, de haber tocado cerca de los 2090 puntos y de haber retrocedido cerca a los 2030 puntos en el retroceso que se presentó esta semana. Sin embargo, el cierre es de 2052 puntos y seguimos manteniendo este canal entre el 2055 y 2032 como un canal clave de soporte, pensando que una lectura positiva en el mercado de renta variable podría volver a llevarnos a niveles rango entre el 2073 y el 2090 puntos. Así que estaremos a espera de cómo la volatilidad y la percepción de riesgo, que ha subido en la última semana, lo cual no es una señal positiva para renta variable, puedan nuevamente calmar un poco en medio de una semana que va a tener una semana
datos económicos igualmente importantes, pero que vamos a ver cómo lo lee el mercado, cómo las perspectivas de la Fed siguen cambiando o cómo se siguen dando anuncios previo a esa reunión de junio que va a ser muy importante, y sabiendo que tenemos datos muy importantes como la reunión del referendo de Inglaterra, la reunión de la OPEP, todos estos datos en junio, las reuniones de bancos centrales en Europa y en Japón, los cuales van a ser datos y cifras importantes que van a darle una perspectiva a la renta variable que podría darnos una idea de continuidad en la tendencia alcista que venimos haciendo ya desde el mes de febrero, pero que se ha ido congestionando claramente sobre 4 semanas atrás y que nos está marcando soportes que todavía también no quiere romper esos soportes. Así que el punto de vista realmente es muy neutral. Sabemos, por otro lado, aquí en la siguiente gráfica, que los datos macroeconómicos no vienen del todo bien. Por este lado, en la parte derecha, lo que vemos es como las perspectivas y las expectativas del crecimiento en Estados Unidos, del PIB, pues vienen siendo bajistas, los datos macro no vienen siendo del todo positivos, y este fundamental no da una expectativa de que el Standard & Poor's pueda generar una reacción alcista fuerte desde un punto de vista fundamental. Lo que sí sabemos es que por el lado derecho lo que está deteniendo y manteniendo las perspectivas todavía de no disminución en el Standard & Poor's y en la renta variable en Estados Unidos son las perspectivas de la Fed, son las perspectivas de subida o no subida de tasas. Sabemos que en medio de que la Fed mantenga una posición pesimista y de no subida de tasas, o que esta no se conlleve al final a incrementos importantes, pues la renta variable va a leer este dato como positivo. Así que el balance de la Fed, como vemos en esta gráfica, es lo más importante que sostiene la renta variable en Estados Unidos, a pesar de que los datos macroeconómicos no vienen siendo del todo positivos en este país. Esta es la balanza de renta variable en Estados Unidos. Los datos no han cambiado, se mantiene una balanza muy equilibrada, con datos negativos y con datos positivos, que no tenemos ningún cambio, así que les invitamos a dar una lectura a cada uno de estos puntos para recordar los aspectos más relevantes que destacamos en esta balanza. Vamos al foco en renta variable en Colombia, y digamos que en renta variable en Colombia, después de una semana anterior que devolvió las pérdidas de hace 2 semanas, pues esta semana que acaba de pasar volvemos a hacer un retroceso no tan importante como el que se presentó en semanas anteriores, pero sí hicimos un retroceso cerca del 2%. Así que nuestro Colcap cierra en 1.322 puntos. Consideramos este un movimiento normal, un movimiento donde la tendencia se ha ido cansando, donde la tendencia se ha ido agotando, donde se han presentado resistencias importantes, pero también han habido soportes que han podido aguantar el retroceso. Así que estamos en un punto de indecisión. Sabemos que hay 2 puntos importantes para fin de mes, como es el rebalanceo del MSCI, en donde informes de hace 2 semanas anunciaban posibles ventas en acciones. Sin embargo, después reportes por estimaciones daban ideas de que las ventas no serían tan grandes, así que no hay una lectura tan clara todavía, pero hay que tener muy en cuenta que sobre este fin de semana, sobre el día viernes, vendrá, se realizarán o se ejecutarán los flujos compradores y vendedores del rebalanceo del MSCI, en donde sabemos que nosotros, este MSCI de Colombia tiene 9 acciones, las principales. Entonces, ahí es un punto a tener en cuenta que podría leer el mercado como negativo en la medida en que se puedan llegar a realizar flujos vendedores. Otro punto por otro lado que equilibra la balanza es los recursos de Isagen. Pues sabemos que para esta época estamos en una época de liquidez en donde están llegando recursos a fondos de pensiones y personas naturales, y que esperamos que estos recursos se trasladen a la renta variable. Consideramos que la gente va a estar cauta durante la semana y que en medio de los retrocesos que puedan verse adicionales, podría ser sobre el día viernes un buen momento en donde fondos y personas naturales podrían estar entrando al mercado en medio de que ya va a pasar y se va a ejecutar los flujos compradores y vendedores que podría realizar este rebalanceo del MSCI. Ya a nivel puntual, vemos la gráfica a nivel de variaciones. La semana anterior veíamos un crecimiento del 4.59 y esta semana vemos una disminución del 2.07%.
Así que la semana que acaba de pasar fue una semana bajista. Sin embargo, no retrocedió lo mismo que retrocedió la semana anterior, y si ya miran puntualmente cada una de las acciones, pues vemos qué movimiento hubo frente a la semana anterior. Ahora, mirando puntualmente esa semana, las acciones que crecieron fueron con concreto básicamente 5.2%, que había sido la única acción que había disminuido la semana anterior, mientras que la otra que creció fue la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero ya en un movimiento muy bajo del 0.5%. Ahora, los mayores retrocesos en la semana estuvieron por el lado del Grupo Argos, después de haberse visto movimientos alcistas la semana anterior de cerca del 9%, y esta semana un retroceso fue cercano al 5.4%. Por el lado también el retroceso se dio por el lado de Sura, de Éxito, de Caracol, Nutresa y de Cemex Latam Holdings, desde un punto de vista lo más relevante. Ahora, si ya entramos a mirar un poco los fundamentales, también tenemos una balanza relativamente equilibrada, acciones que aún se siguen negociando en múltiplos por debajo de su media. Los volúmenes han venido incrementándose tanto por fondos de pensiones como por extranjeros, y con flujos netos compradores en los dos últimos meses, y que esperamos que sigan siendo así en este mes de mayo. Este mes esperamos los recursos de Isagen, así que será un impulso y un target alcista de volumen para el mercado accionario, en la medida en que se trasladen gran parte de estos recursos a acciones locales. Condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno del Niño que presionaban al sector energético han ido mejorando, y la perspectiva de incrementos graduales lentos de tasas de la Fed, que han ido debilitando el dólar y han mantenido la renta variable en unos niveles claves de soportes que no se han roto ni tampoco en resistencias, así que estamos sostenidos en renta variable en Estados Unidos por esa parte, y también eso lo lee también los mercados accionarios a nivel LATAM. Los puntos negativos siguen siendo los mismos, así que nos pueden dar una revisión. Básicamente la parte de China, los precios de petróleo que todavía igual a nivel de 48 han venido siendo mejores, eso es un punto positivo, pero todavía necesitamos un petróleo un poco mejor para buscar mejores rendimientos, sobre todo en esas empresas energéticas. La alta devaluación del dólar, la alta inflación sigue siendo un aspecto negativo. Medidas en el año que puedan incrementar presión tributaria, algo que no ha decidido el país y que también puede generar un poco de presión en esta parte a nivel macro. Y proyectos de 4G que también pueden presentar retrasos como un riesgo, es algo normal dentro de un proyecto. Sector energía espera cambios en la metodología de remuneración de transporte y distribución, y esto es un punto que hay que tener muy pendiente, cercano a que conozcamos en próximos meses cuáles van a ser las definiciones en esta metodología y en este cambio en la metodología de remuneración. Mientras que el rebalanceo del MSCI en mayo también sigue siendo otro de los puntos negativos frente a la incertidumbre que se maneja de cuáles son las ventas que podrían ejecutarse en Acciones Colombia. Bueno, vamos con el último tema de la semana. Primero hablemos de las estrategias en renta variable. Miremos que este es un punto de vista técnico, no une un punto de vista fundamental, y está basado en bandas de Bollinger ajustadas. Desde ese punto de vista, detallamos un rango de compra, detallamos un rango de venta, unos niveles stop claves importantes para ejecutar, y un nivel de ganancia o pérdida, ganancia frente al objetivo, pérdida frente al stop, que podría tener cada una de las estrategias. Así que les invitamos a ver cada una de las acciones de manera puntual. Destacamos que dentro del rango de compra técnico que tenemos está la acción de Cemex Latam Holdings en este nivel de compra que vemos acá, buscando estos objetivos que se encuentran por este lado derecho. Mientras que las acciones están en recomendación de venta, estamos con Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y también con la acción preferencial de Semargos bajo el movimiento que tiene y que ya está en un rango superior a esa banda de Bollinger, que nos da una idea de que ya es momento de ejecutar ventas. Estamos esperando rangos de compra en Semargos, estamos esperando rangos de compra en Canacol, rangos de compra en Ecopetrol, y estamos esperando rangos de compra en ISA. Las acciones que están en color blanco que dice no operar es porque su precio actual está por debajo de la media exponencial de 20 periodos, lo cual nos da una idea de que la tendencia es bajista, y que mientras no rompa esta media exponencial de 20 periodos no entraríamos a un nivel de compra. Así que les invitamos a ver puntualmente cada una de estas estrategias en cada acción particular.
Y finalmente hablamos de los resultados de Avianca, que reportó durante la semana sus resultados. Entonces tenemos que primero mirando un poco las métricas, vemos que los ingresos periodo con periodo, ya sea con el trimestre anterior o con el mismo trimestre del año anterior, pues generaron un retroceso 5,9 y 9,9%. La utilidad operacional se vio mejor en con la comparación anual, pero con la comparación trimestral del anterior periodo todavía sigue negativa, 19%. La utilidad neta se vio positiva frente al trimestre anterior, dado que el trimestre anterior había tenido una presión importante por la parte de tasa de cambio sobre todo, que ya en este periodo, si bien hubo presión por tasa de cambio, ya no fue tan fuerte como la del trimestre anterior, pero claramente la utilidad todavía es mucho menor a la del año anterior. 3,2 millones de dólares frente a 33 millones de dólares el año anterior. En el EBITDA vemos un movimiento de crecimiento con un punto de vista anual, 7,8%, pero trimestralmente todavía no se presentó ese crecimiento, 135 versus 154 millones de dólares. Lo cual entonces en términos de márgenes nos da una idea de que el margen operacional estuvo en 7,2, que el margen neto está en 0,3, muy bajo, y que el margen EBITDA se ubica en 13,5%. Lo que nosotros estamos viendo es que corporativamente la empresa ha realizado acciones y ha implementado acciones para reducir sus costos. Básicamente el costo de combustibles es el costo más relevante que presentó recorte, y en donde se ve que ya los precios de petróleo bajos en los que hemos estado, pues ya empiezan a hacer más eficiencias en términos de costos de combustibles, lo cual no se había reflejado en trimestres anteriores de la manera en que se reflejó en este, lo cual vemos como positivo que los costos han empezado a generar un recorte mucho más importante que el que ya había empezado a hacerse en trimestres anteriores. Entonces, destacamos este como el punto de vista positivo entre los resultados. Sin embargo, queremos destacar que a pesar de esa reducción de costos, la parte fundamental todavía no cambia. Primero, los ingresos todavía siguen decreciendo, es decir, la devaluación de las tasas en Latinoamérica sigue presionando la demanda de vuelos, y esto se ve reflejado en los yield, en la rentabilidad por ingresos de la compañía, dado que los yield siguen disminuyendo y que esta rentabilidad, estos ingresos por pasajero todavía no tienen un incremento. Eso se debe básicamente a la presión por las monedas LATAM, a la baja en la demanda y a la búsqueda de ofertas y promociones que tienen que hacer la empresa para mantener parte de su demanda, pero que en términos de ingresos y en montos sigue siendo algo que le presiona negativamente. Ahora, se compensa en parte por la disminución en costos, pero como vemos, la utilidad operacional, si bien es mejor que la del año pasado, no fue mejor que la del trimestre pasado, teniendo en cuenta sobre todo que los ingresos se disminuyeron en mayor manera que la disminución que el recorte que se presentó en los costos. Ahora, a nivel ya no operacional, lo que vemos es que la alta deuda que tiene la compañía sigue presionando los gastos financieros como punto negativo, y como punto positivo la disminución o la variación que se presentó en este corte trimestral en términos de tasa de cambio benefició a la compañía desde el punto de vista en que ya no se presentó una presión por tasa de cambio tan importante como se había presentado el trimestre anterior, pero sin embargo, si la comparamos contra el año anterior, pues igual hay disminución, no tan importante como el trimestre anterior, pero sigue habiendo presión por tasa de cambio. Sin embargo, nuevamente es menor esa presión, y ese menor permitió que las utilidades por lo menos estuvieran relativamente casi en un nivel obviamente muy bajo, 3,2 millones de dólares, pero no ejerció tanta presión como sí se había ejercido en el trimestre anterior. Ahora, desde un punto de vista de flujo de caja, vemos igualmente la compañía presionada, teniendo en cuenta que su flujo de caja operacional todavía no es positivo, básicamente porque los ingresos todavía no reaccionan, a pesar de que los costos sí presentan disminuciones, pero los ingresos todavía no reaccionan, sabiendo que la deuda es bastante alta y que eso va a presionar el flujo de caja de la compañía, y que esa deuda también se ejerce presión por la tasa de cambio que tenemos actualmente.
¿Qué vemos para los próximos trimestres? Vemos que la eficiencia, hay que estar muy atentos a cómo puedan empezar a reaccionar los ingresos en la medida en que la tasa de cambio pueda empezar a tener retrocesos. Nuestra perspectiva de dólar es ver el dólar peso 150, 200 pesos más abajo durante el año y esperamos que este target de alguna manera pueda beneficiar a Avianca desde el punto de vista de una menor presión por tasa de cambio. Teniendo esto en cuenta y teniendo esta parte de la eficiencia en costos que está haciendo la empresa, pues estamos viendo también una reacción en el movimiento de la acción, en donde si bien la acción está cerca a los 2.100 pesos, pues nuestro punto de vista alcista solamente nos da para ver el 2.330, no tenemos expectativas en la acción de superar ese rango, así que continuidad en este movimiento que viene haciendo la acción podría llevarla al target que tenemos de 2.330 bajo una expectativa leve de recuperación, sobre todo por efecto tasa de cambio, donde pueda darle cierto beneficio, aunque todavía no un beneficio corporativo importante, pero sí una reacción que nos pueda llevar a este 2.330 y teniendo como soportes claves en la acción el 1.935 y el 1.730. Inicialmente el 1.935 es un nivel importante que consideramos clave como soporte. Bien, estamos entonces acá terminando, estamos deseándoles un feliz inicio de semana para todos, muy atentos a cualquier comentario, a cualquier sugerencia que tengan, nuestros correos los tienen acá, nuestros teléfonos. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.